disponemos para que el Señor obre fuertemente en nosotros y nos ayude a entender más sobre el misterio de la oración, ¿cierto? Eh, Hoy vamos a hablar, la propuesta es hablar hoy de la oración de contemplación, ¿cierto? A mí me colocaron así, oración de contemplación, silencio. A mí me gusta mucho agregarle oración de contemplación en el silencio, ¿cierto? Y cuando hablamos del silencio no estamos hablando precisamente de mudos, ¿cierto? Uno a veces dice, ay, no, es que estamos en un retiro espiritual y todos vamos a hacer silencio, todos callados, todos mudos. Más que eso, recuerden, es entrar en armonía. El silencio es entrar en armonía. Por acá que está César de León, el que conoce tanto de música, sabe que para la música es esencial los silencios. Si no hay silencio, nosotros no vamos a poder entender esas notas y no vamos a poder escuchar y tener esa armonía que nos puede transmitir la misma música. Entonces el silencio es fundamental y mucho más fundamental cuando vamos a hablar de la oración de la contemplación, ¿sí? Entonces yo hago oración de contemplación en el mismo silencio. ¿Por qué? Porque voy a aprender a escuchar, a identificar muchas cosas que el ruido no me permite. Entonces, para poderlo entender, vamos a hablar de tres factores. Primero, ¿qué es? ¿Qué es la oración de contemplación? Entonces, comprender la importancia de la oración y más más la de contemplación. El por qué. Y ese por qué es sustraer de nosotros el ruido, ¿sí? Y el cómo lograrlo. Ese es un camino estrecho de diálogo con el Señor, ¿cierto? Entonces, desde esas tres perspectivas, vamos a mirar cómo podemos lograr esa experiencia íntima de diálogo y de encuentro con nuestro Señor. Es lo más fundamental. Nosotros tener ese encuentro íntimo con Él para que nos ayude a entender muchas situaciones en la vida, en lo cotidiano de la vida, en lo ordinario de la vida, porque a veces creemos que la contemplación es algo solamente para lo extraordinario, para las personas que están dedicadas a la contemplación, y no. Todos estamos llamados como cristianos a ser contemplativos. Nosotros que venimos de esa corriente de gracia de la renovación, para nosotros poder llegar a esa experiencia de la renovación, nosotros debemos de ser muy contemplativos. Si no, vamos a quedarnos en muchos vacíos y en muchos baches. Entonces vamos a leer un texto bíblico de Mateo 7, ¿cierto? Mateo capítulo 7, del 13 al 14. Escúchenlo bien porque es muy hermoso. Dice, incluso en la Biblia de Jerusalén, el título que tiene ahí son los dos caminos. Y dice, entrad por la puerta estrecha. Óiganlo bien, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar ese texto bíblico de Mateo. Ustedes saben que el capítulo 7 de Mateo es la apertura a esa experiencia profunda en la oración con el Señor. Y en ese versículo 13 al 14 nos va a hablar que nosotros podemos tener dos caminos. Un camino, una puerta estrecha y un camino que podemos entrar hacia él por una muy angosta, perdón, una estrecha y la otra que es muy amplia, ¿cierto? Angosta o amplia. Ahí nos vamos a centrar para poder ir incorporando. Qué bueno que ustedes tengan cuadernito para las notas, lápiz, porque lo ideal no es lo que yo les diga, sino lo que ustedes vayan a reflexionar posterior a, ¿cierto? Incluso muchos maestros de retiros de ejercicios espirituales, de oración, a veces recomienda primero uno hacer la lección divina antes de y después dar la enseñanza. ¿Por qué? Porque uno a veces no se sesga con lo que el predicador dice, sino que uno va directamente a la fuente, al Señor, y ya la enseñanza me amplía. Entonces, a veces, pues ahora no nos da la oportunidad, pero qué rico que ustedes de pronto no se sesguen solo con lo que yo les diga, sino que cuando se vayan a retirar en ese silencio, cuando se vayan a retirar en la oración, el Señor les hable, sí, que solamente nosotros tengamos como unas herramientas, pero que el Señor les pueda abrir y decirles eso que tienen que decirle a cada uno, que eso es muy personal y muy íntimo. Y eso solamente se logra en la oración de contemplación. Entonces, escuchando ese texto bíblico, vamos a hablar de qué es.
¿cierto? Vamos a comprender la importancia de la oración en la vida de nosotros. Y nos dice la Dei Verbum en el numeral 8, nos dice lo siguiente: la tradición cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes. La, la constitución del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, nos dice precisamente eso. La tradición cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición. La oración a nosotros, para nosotros la oración por tradición, esa tradición con T minúscula nos lleva a descubrir esa tradición de la fe con T mayúscula, por la que los apóstoles y discípulos de Cristo podían encontrarse y tener un mismo lenguaje, una misma forma de vida. Y cuando uno se encuentra con otros que tienen esa misma experiencia de fe, yo puedo ampliar y enriquecerme mucho más. Entonces la Dei Verbum me está invitando a qué? A que por medio de la oración, por medio de la contemplación, yo pueda descubrir mi fe, yo pueda descubrirla y ampliarla y profundizarla cada vez más. ¿Sí? Mire que ese encuentro que tuvo Tomás, el apóstol, con Jesús resucitado, es una experiencia íntima de fe después de haber hecho una reflexión. Lo que pasa es que ustedes saben que las Sagradas Escrituras tienen que ser breves y no nos va a contar el paso a paso como el diario que podemos manejar nosotros, porque serían infinitos, dice el Evangelio de San Juan al finalizar, que serían incontables los libros. Solamente hay unas partes donde a nosotros nos van a mostrar la verdad revelada, pero dentro de esa experiencia de encuentro de Tomás con el Cristo resucitado, nos lleva a suponer que por él haberse alejado de la comunidad, no se pudo encontrar perfectamente con Cristo. Y cuando él regresa a la comunidad, él empieza, por medio de esa experiencia de oración con sus hermanos, él empieza a encontrarse con ese Cristo verdadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descubrimos a Cristo vivo, nuestra fe empieza a orar más fuertemente. Y eso precisamente tuvo Tomás. Cuando él le ve las llagas a Jesús, cuando le ve ya esas cicatrices, perdón, él que dice: Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: dichosos aquellos que sin ver, ¿cierto?, han creído. Es más grande la fe. Y él caminó con Jesús, pero le faltaba ¿qué? Una experiencia de ese Cristo resucitado. Cuando él tiene esa experiencia de Cristo resucitado, su fe se aumenta. Y al aumentar su fe, pues empieza a contemplar algo que los ojos ya no pueden contemplar. Ya los ojos no pueden ver a ese mismo Jesús que caminaba con él, sino que ya lo va a ver como glorificado. Y entonces la experiencia va a ser mucho más grande que la que él tuvo cuando caminaba con Jesús por Galilea, por la región de Judea. Ya no hay límites, ya no hay tiempo ni espacio. Y por eso es muy importante tener eso claro antes de hablar, porque es que en la contemplación no hay tiempo y no hay espacio. Y eso de pronto lo vamos profundizando un poco. Lo que pasa es que la contemplación es tan grande que abarcarlo apenas en 40 minutos, vamos a tratar de sintetizarlo para llevarnos algo, pero lo importante es quedar antojados y que ustedes de acá, por medio de mucha literatura, ustedes empiecen a enriquecerse espiritualmente, ¿sí? Con lo que les voy a decir, no vamos a poder abarcar ni lo mínimo, pero al menos es entusiasmarnos para nosotros decir: hombre, yo tengo que profundizar. Y hay grandes maestros de la contemplación en nuestra iglesia que nos van a ayudar a caminar para encontrarnos con ese Cristo vivo resucitado y con ese Padre Celestial y con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, primero, ¿qué es la contemplación? Es esa observación atenta y detenida de una realidad. Cuando yo me siento a contemplar, yo no me quedo en el limbo, ¿cierto? O como muchas veces dice el padre Rodolfo, yo no me quedo cogiendo pispirispis, ¿sí? Cogiendo cositas por allá del aire, no. La contemplación es algo muy real y muy cierta. Y a veces nosotros cuando decimos y vemos a alguna persona que por allá está lela, uno dice: ay, mira, está contemplando, y lo que está es perdido en el espacio. Y esa no es la contemplación. La contemplación no es pasiva. La contemplación es activa.
Y eso depende mucho más, por eso les hacía la claridad antes, del tiempo y el espacio, que son nosotros como seres humanos somos limitados sobre eso. Ustedes recuerdan la mitología griega, cuando Cronos, el rey del universo, tiene esa pelea con todos los dioses, ¿cierto? Tiene esa pelea profunda con todos los dioses y el único que lo defiende es Atenas, perdón, que Atenas, Atlas. Y los dioses que ganaron, que fueron los dioses del Olimpo, lo castigaron a él a sostener el cielo sobre sus hombros. Y eso nos puede a nosotros pasar en la experiencia religiosa y de fe. Nosotros cargar con esa realidad del tiempo y el espacio, ocupándonos de lo vano, ocupándonos tanto de las cosas superfluas, y eso es una carga muy grande para nosotros. Y si no, dígame, ¿en cuántos de nosotros hoy podemos estar cargando tantas situaciones de esas por dinero, porque no le he dedicado tiempo a ciertas cosas? Y entonces estamos anclados. El Señor nos invita a ir mucho más allá y por eso Tomás, cuando tiene esa experiencia que va mucho más allá de esa carne física, él aprende a entender esa realidad espiritual. Entonces, esa oración de la contemplación es esa observación tan atenta y detenida de una realidad especial que me genera a mí ¿qué? Una tranquilidad y un placer. A mí la oración de contemplación me genera a mí ¿qué? Tranquilidad. ¿A mí qué me genera? Me genera un placer interior, muy distinto al placer que ahorita les voy a contar, que San Juan de la Cruz nos habla que son unos obstáculos para encontrar la oración de contemplación. Entonces, ¿a mí qué me genera primero la oración de contemplación? Una paz, independiente de la realidad que yo esté viviendo. Y eso es algo muy lindo, porque grandes místicos han encontrado esa paz y han encontrado ese placer en Dios, ese gozo espiritual en Dios, incluso pasando por momentos muy tormentosos. Recuerdo acá el cardenal Bantuan, del libro que él sacó cuando fue prisionero en Vietnam, que él en una prisión, con tan pocas cosas, él pudo alcanzar su mayor grado de contemplación. Y fue tan fuerte esa experiencia espiritual que incluso el Papa Juan Pablo II siempre lo llamaba para que dictara los retiros de la curia romana. Imagínense, cuando yo paso por eso tan profundo, ¿cierto? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es el hambre? ¿Qué es hasta la prisión? Yo entiendo que mi fragilidad humana ya no depende de ese super yo, sino que yo tengo que depender de ese ser supremo. Y como yo dependo de ese ser supremo, yo me tengo que abajar y asumir ese rol de humano en mi debilidad, pero que por medio de Dios puedo alcanzar esa divinidad. Miren que a Jesús cuando le dicen y lo juzgan en el Sanedrín, le dice el sumo sacerdote, ¿y usted se cree Dios? Y él dice, claro, ¿y cómo así? Y no nos dice las Sagradas Escrituras también, que nosotros tenemos que ser como dioses. Pero ¿por qué se alcanza? No por mi perfección, sino por la perfección del Creador. ¿Cierto? Muy distinto a otras teorías y a otras religiones. Y ahí es que hay que tener mucho cuidado porque hoy hay una tendencia a inclinarnos a veces mucho más por esas teorías de esas otras religiones, como el budismo, como el hinduismo, que buscan el crecimiento en el super yo y no en esa experiencia divina. Y nosotros por medio de la contemplación tenemos que encontrarnos es con Él. ¿Para qué? Para poder superar nuestras propias debilidades y crisis. Entonces, si estamos pasando por un momento difícil, la oración de contemplación es la que me va a ayudar a superar esa debilidad, esa fragilidad personal y propia. ¿Sí? Mm, yo, yo me acuerdo de una experiencia acá en Medellín de un hombre que estaba preso. eh, y fue un hombre que tuvo una experiencia de encuentro con el Señor en la cárcel, ¿cierto? Él no tenía mucha esperanza de salir porque fue condenado por homicidio. Entonces, él dentro de esa experiencia tuvo que replantearse y decir, hombre, si yo acabo de estar toda una vida, yo tengo que vivirla. Incluso vivirla en medio de estos barrotes. Y fue tan lindo porque esa experiencia de encuentro con el Señor le ayudó a encontrar ese perdón en el Señor, pero le ayudó incluso a ser signo de salvación para muchos presos
que ustedes saben que en una cárcel se vive algo atroz, horrible, deprimente, desesperanzador. Y él llamaba mucho a una emisora de acá muy conocida en la ciudad de Medellín. Siempre llamaba y con el sacerdote siempre hablaba y exponía pues los casos que tenía. Incluso era muy esperanzador, no solamente para esos presos, sino para la gente que llamaba, que se quejaba mucho de muchas cosas. Entonces yo, ¿cómo a través de esa realidad puedo entender que Dios actúa y que me da esa tranquilidad, ese placer? Yo no sé si ustedes han encontrado con personas que son muy espirituales, pero que ustedes dicen, qué paz, ¿cierto? Y no es por lo que hable, no es por lo que predique, sino que solamente con verlo usted dice, uy, qué tranquilidad a ese hombre, la de esa mujer. Eso que se llama una persona que ha estado mucho tiempo en la contemplación, en la oración, y que su paz interior lo hacemos reflejar hacia el exterior. También esa oración de contemplación en el silencio es esa reflexión serena. Cuando nosotros nos sentamos a hacer la contemplación, ¿nosotros qué hacemos? Reflexión. Una reflexión en la calma, ¿cierto? No una reflexión con ardor, como lo dice uno de los signos en la liturgia. Señor, dame concordia de cuerpo y de alma. Dame, como te lo pido, esa concordia entre mi alma y mi existir, ¿cierto? Dame como te lo mando, concordia de cuerpo y alma. Es lindo porque ese himno, no conozco la autoría, pero cuando hacemos la liturgia de las horas, lo veo constantemente en las noches, y lo que trata de darles ese reposo al alma, esa reflexión serena para entender todos los acontecimientos. Entonces, cuando yo me siento a contemplar, yo no me siento con el propósito de levitar, ¿cierto? Ni de ir a encontrar un nirvana. Mi propósito desde la oración cristiana en la contemplación es encontrar la serenidad para escuchar. ¿La voz de quién? La voz del amado. Entonces, esa reflexión serena, detenida, profunda e íntima, ¿sobre quién la tenemos que hacer? Sobre la divinidad. Y qué tan rico nosotros tener elementos y argumentos con los cuales nos podamos sentar a hacer esa contemplación, ¿sí? Yo les estoy hablando ya a unas personas que ya llevan más de un año en formación, en oración. Entonces, como nos dice San Pablo, cuando uno ya va teniendo ese crecimiento, se nos va dejando de dar esa leche materna y se nos va a empezar a dar, ¿qué? Eso sólido. Y la contemplación precisamente lo sólido. ¿Es un ejercicio fácil? No, para nada fácil. Tanto que Santa Teresa de Jesús, una gran contemplativa, decía que la mente era la loca de la casa. Y por eso la mente es una distractora que nos saca precisamente de esa oración. Pero entonces hay técnicas y ejercicios que nos van a ayudar a facilitar. Entonces, ¿qué? Si yo aprendo que es una reflexión serena, detenida, profunda, íntima sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe nos van a ayudar a descubrir esa verdad revelada. Me perdonan si de pronto a veces le subo, si el lenguaje lo subo y lo vuelvo más teológico, pero es muy rico que nosotros vamos teniendo también esos elementos para, hombre, para poder entender que cuando yo hablo de esta realidad, el alma mía es un alma mística, ¿cierto? Y esa alma puede alcanzar esos misterios, esas verdades reveladas, no por mi capacidad y mi facultad, sino por la fuerza y la gracia que me viene del Espíritu Santo. Entonces la fuerza del Espíritu me ayuda a abrir a una realidad distinta. Me ayuda a entender cosas que desde la lógica humana no son entendibles. Nosotros tenemos en la iglesia una doctora, Santa Catalina de Siena. Fue una mujer que no fue ilustrada, no fue estudiada. Y los que han estudiado sobre la vida de ella, los que han hecho estudios sobre su teología, pues han encontrado que qué cosa tan rara que una mujer que nunca tuvo un instructor sobre escritura, que nunca tuvo un instructor sobre literatura, tuviera un conocimiento tan elevado. Y cuando los teólogos la miran, se asombran mucho más porque descubren un misterio, ¿cierto? Muy
muy fuerte que una persona que no ha tenido un proceso de estudio, un proceso de conocimiento teológico, lo esté diciendo. Y cuando uno lee a Santa Catalina de Siena, uno dice, como una persona que nunca estudió, uno que le ha tocado estudiar filosofía, que le ha tocado estudiar teología, que ha estudiado incluso áreas de la psicología, uno dice, ¿de dónde sale esa profundidad? ¿De dónde va a salir? Si no es de la fuerza del Espíritu. Dios nos instruye. Tenemos un santo, de pronto mal llamado, porque muchos a veces dicen que el santo cura de Ars era brutico, él no era bruto, le dificultaba el latín. Pero yo no creo que una persona ignorante, bruta, pueda traer tanto, ¿cierto? Lo que tenía antes era la inteligencia y la sabiduría de Dios, muy distinta a la inteligencia del mundo que antes embrutece a veces. Cuando escuchaba a Fray Nelson Medina y tiene una charla muy linda de la inteligencia, dice, la inteligencia cuando no está acompañada de Dios se vuelve una herramienta muy peligrosa, o si no póngase a ver todo el tema de las ideologías. Ahora Arturito que estaba hablando de todo el tema del aborto, miren la inteligencia lo que ha hecho, la inteligencia del hombre, llevar a que a la propia destrucción de la raza humana. No le estamos, ¿y por qué? Porque no estamos bebiendo de la verdad, de la fuente, y ahí se nos empobrece. Entonces, ese qué nos va a ayudar a descubrir el porqué. Y el porqué de la contemplación, ¿cierto? Entonces ya miramos el qué, ahora vamos a irnos con el porqué. Y el porqué es que nosotros necesitamos sustraer de la mente el ruido. Listo. Cuando Dianita me decía, yo le decía, ay, qué rico, me encanta ese tema. Y ella me decía, ay, eso es muy difícil. Y yo no, esperemos que el Señor nos ilumine, porque es que todos no llegamos a la perfección. Pero sí les voy a pedir un favor bien grande. Nunca se desanimen. ¿Qué es? Nunca se vayan a desanimar en este camino, porque uno puede caer en el desánimo muy rápido. ¿Sí? A todos nos va a pasar. Ah, es que yo, miren, pues me senté a contemplar y cuando estaba lo más de rico, me acordé que tenía los frijoles por allá calando. El patacón se me estaba quemando. Que es que tenía que pagar una cuenta de servicios, se le viene a la mente. Incluso muchas veces estamos en un momento contemplativo, ojo con lo que les voy a decir y no se me escandalicen. Muchas veces estamos en un momento contemplativo y se nos vienen imágenes obscenas a la cabeza. Y usted dice, Dios mío, qué pecado, Dios mío, si yo estoy contemplando al Señor y se me viene en esa imagen. Santa Catalina de Siena le pasaba, ahora que estamos hablando de eso. Y cuando uno lee la vida de ella tenía ese momento místico y tenía imágenes obscenas. Y ella con el confesor le decía, pero descubre con su guía espiritual, descubre su propia fragilidad y de la necesidad de entrar en más intimidad con el Señor. Entonces, por eso les digo, no se me angustien, no se desanimen, porque a todos nos va a pasar en ciertos momentos que caigamos en la debilidad. Claro, la contemplación me va a ayudar a ser cada día mejor cristiano, pero el pecado no me puede llevar a renunciar a esa continuidad, porque ese es el propósito del pecado y del enemigo, ¿cierto? Como dice la carta, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche ante el Señor. Entonces ese acusador, por medio del pecado, el propósito es eso, alejarnos de esa experiencia espiritual. No, cuando yo tenga esa realidad, tranquilos, que nuestra condición humana no nos haga debilitar y no nos haga renunciar, ¿sí? Sino que antes perseverar. Yo necesito seguir perseverando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que en ese porque es sustraer de la mente el ruido. Nosotros tenemos mucho ruido, más hoy en el día, en los tiempos que estamos viviendo donde hay tanto ruido. San Juan de la Cruz, yo les decía, uno de los obstáculos grandes que se encuentra para la vida de contemplación y la vida espiritual es precisamente los sentidos. ¿Por qué? El alma, sí, el alma espiritual se alimenta de los sentidos, de lo que yo veo, de lo que yo oigo, de lo que yo alimente, de lo que yo palpe. Entonces yo tengo que ser sumamente cuidadoso en lo que yo veo, ¿sí? Si yo constantemente estoy viendo películas de violencia,
mi mente de qué se está alimentando y mi alma de qué se alimenta. Entonces no se nos extrañe que yo al tiempo sea agresivo y sea violento. Esto pasa mucho con los niños del colegio, que uno a veces ve niños que son muy agresivos y cuando se hablan con los niños, la psicóloga o el psicólogo habla con los niños y le dicen, bueno, ¿y qué? ¿De qué se está rodeando? ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, no, es que le está jugando muchas películas de videojuego y eso tiene violencia. Y claro, eso es lo que lleva y transmiten con sus compañeritos. Vamos a jugar al karate con las armas. Y claro, nos va volviendo agresivos. Esa agresividad interior, ¿cierto? La vamos exteriorizando con muchas cosas. Puede que no matemos a nadie, pero ¿cuántas veces podremos desearle la muerte a otro? ¿Y eso de dónde viene? De lo que vemos. Si yo veo pornografía, pues en mis sueños incluso, ¿qué voy a tener? Pornografía. Eso es muy lógico. Ahí no le estoy metiendo misticismo. Si yo me mantengo viendo pornografía, pues tristemente es lo que mi mente va a estar recordando. Por eso la pornografía es la industria más grande que hoy tiene. Yo soy financiero y es triste porque incluso ya está legalizándose. Las webcam, eso no es condenable ya. Eso se vende. ¿Y por qué se vende tan bien y por qué les va tan bien? Porque es que eso es un apetito. Entonces ahora sí les voy a hablar de esos apetitos. Todo apetito, ¿cierto? Todo apetito que quiere buscar placer siempre genera un desorden en el ser humano. El placer, desde esa manera, desde el apetito, se convierte en un Dios. Y ustedes saben que todo Dios pide un sacrificio, ¿cierto? Todo Dios pide un sacrificio. Y ahí se nos va la vida. Entonces, cuando mi vida está llena de apetitos, yo busco darle placer y riendas sueltas. Por eso los pecados capitales son tan peligrosos. El padre Pío de Petrelcina decía que no había diferencia entre un capital mortal y un capital de un pecado capital a un pecado mortal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el uno es la cuota inicial del otro. Entonces, cuando yo soy desordenado en la alimentación, yo no estoy siendo consciente de lo que está generando en mi cuerpo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero si yo no lo cuido, mi cuerpo se enferma. Y ese alimento me hace cometer injusticias, óiganlo bien, me hace cometer muchas injusticias, porque lo que yo como de más es el hambre que tiene mi hermano. ¿Sí o no? Miren lo que me tiene que llevar a mí la contemplación. Yo no les estoy hablando de elevar solamente la mente, sino de hablar de qué, de realidades que yo tengo que contemplar. Si yo por la ira en mi interior estoy concibiendo esa rabia, la voy alimentando, pues ¿qué voy haciendo a futuro? La agresión hacia la otra persona. Uno siempre sabe dónde inicia una ira, pero uno no sabe dónde termina. Y cuando yo no cuido esa realidad, yo puedo cometer atrocidades. En la vida de pareja, eso es un riesgo tremendo, una ira. Usted sabe dónde empieza. Usted no sabe que a veces termina en divorcios, en separaciones, en rupturas. Y eso a veces no lo cuidamos. Miren que estos pecados, si nosotros, por eso es tan importante tenerlos claros y ojalá ustedes cojan el catecismo, hombre, cuáles son los pecados capitales y qué dañan en mí, cómo me están dañando y cómo me están afectando. Cuando yo entro en esa reflexión, cuando yo entro en esa interioridad, yo aprendo a distinguir lo bueno y lo malo, a tener ese discernimiento. Uno de los frutos de la contemplación es que me va dando ese discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo que debo hacer y lo que no debo de hacer. Lo que estoy haciendo y no me genera bien, ¿cómo lo puedo dejar? Y eso cuando termina uno de hacerlo, pues cuando se muera. O sea que todos los días de la vida nosotros tenemos que estar en ese ejercicio porque nosotros estamos en aciertos y desaciertos. ¿Qué me lleva a interiorizar y a tener esa reflexión, como decíamos? La contemplación. Si yo no contemplo, me quedo en palabrerías. Si yo no tengo una oración de contemplación, una oración en el silencio, me quedo en estarles hablando a los demás. Mire, uno de los grandes peligros de nosotros, ministros cristianos católicos, de nosotros predicadores, de nosotros que vamos a evangelizar, es precisamente que nos quedamos hablándole a los demás, pero que no nos estamos revisando hacia el interior. Y ahí viene el cómo. Ese cómo
que es cómo lograrlo, es un camino estrecho, nos lo decía la palabra, de diálogo con el Señor. Para yo poder tener una experiencia de contemplación, tengo que escoger cuál camino, el ancho o el estrecho. ¿Mm? La palabra nos lo decía ahorita. El camino estrecho es de pocos. ¿Por qué? Porque exige en mí un esfuerzo, porque exige en mí una dedicación, porque en mí exige una entrega. Si yo cojo el camino amplio, ¿por qué me llevará a la perdición? Por una simple razón, porque lo que es fácil, lo que no nos cuesta, nosotros no le damos valor. Tan simple y tan sencillo. Cuando a mí las cosas me cuestan, cuando a mí las cosas me las gano con ese sacrificio, yo les doy un valor diferente. Mire, hoy en la educación con los niños eso se ve mucho. Hoy a los niños de hoy en día se les está dando todo en las manos y no lo están valorando. Es más, no se está ni siquiera valorando la vida. Ayer acá en Colombia se practicó una eutanasia, ¿cierto? De una señora, eso corrió mucho en las redes, no sé si usted lo lograron, de una librepensadora. Mm, Cuando nosotros no le encontramos el valor a las cosas, ni siquiera a la propia vida, le encontramos sentido. Entonces no se nos extrañe el tema del aborto, no se nos extrañe el tema de la eutanasia y no se nos extrañe tantas otras cantidades de cosas que nosotros hoy las vemos horribles, pero que cada vez se van a volver más comunes y precisamente ¿por qué es? Porque nosotros en lo cotidiano, que no le encontramos valor, nosotros lo vamos desechando. Y a mí la oración de contemplación me tiene que llevar precisamente cuando me tiene que llevar a darle un aprecio, un valor infinito. Entonces, como este es un camino, acá nos va a quedar la tarea para cada uno de nosotros. ¿Yo cómo voy a empezar este camino? Yo tengo un librito que me encanta, se llama Peregrino al interior del corazón. Es de Ernestino y Pedro Álvarez Tejera, son unos hermanos, cada uno en un ministerio benedictino, pero que se unieron en la oración, hicieron un libro muy hermoso, inclusive ponen como ejemplo el camino de Compostela, de Santiago de Compostela. Y en ese camino de peregrinación hacia el interior, yo tengo que aprender a descubrirme. La contemplación a mí me ayuda a conocerme. Entonces, ¿cómo lograrlo? Teniendo ese conocimiento personal. Si yo no me conozco, yo no voy a conocer a nadie, ni a Dios. Va a ser imposible. Si yo no me conozco, no voy a conocer a mi hermano. Entonces, esa experiencia de conocimiento de mi propio yo, acá les voy a mostrar la imagen, porque es una imagen, no sé si la alcanzarán a ver, es una imagen muy linda que tiene de un caminito. Ese conocimiento va a ser una experiencia de qué? Primero de desierto. En el desierto yo voy a descubrirme y ojalá pues ustedes profundicen mucho en el tema del desierto. En el desierto yo voy a tener ese trabajo espiritual. En ese desierto yo voy a tener el conocimiento de mi yo. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener ese acompañamiento y descubrir esas dificultades que se me van a presentar en el camino. Una sugerencia, me atrevo acá, qué pena con el permiso de Dianita, de Arturo, que los acompañan, pero si ustedes quieren crecer espiritualmente, busquen una guía, busquen una guía. No se queden nunca solos. Uno solo nunca crece, ¿cierto? Busquen ese acompañamiento espiritual. Nosotros los ordenados, incluso desde que estamos desde esa preparación al ministerio, siempre nos exigen que tengamos. Primero eso es una exigencia, ya después se convierte en una necesidad. ¿Quién nos va a acompañar a nosotros en este camino? San Juan de la Cruz dice, de acuerdo en las manos del maestro que te pongas, así será el discípulo. ¿Usted en qué manos está colocando hoy? Algo tan importante, tan relevante. ¿Quién es su maestro?
¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo guía? Entonces, qué rico que en este camino de espiritualidad, ¿cierto? Porque las personas orantes, las personas de ejército tienen que ser muy espirituales. En este camino, ¿quién nos va a acompañar? Y en ese acompañamiento ustedes van a encontrar muchas dificultades que a veces no los vamos a resolver solas y que son muy particulares, sino que vamos a necesitar quién nos ayude y quién nos guíe. Ahora, en esa segunda parte, cuando yo ya descubro en ese desierto, que el desierto es encuentro en la soledad, en el silencio, en ese descubrir ese ser interior, en ese acompañamiento, yo vengo en una segunda parte donde voy a aprender a contemplar sobre lo que Dios me ha dado. Primero en la creación. San Francisco de Asís descubre en la creación la mano de Dios. Y por eso todo lo que ve lo contempla. Incluso llega a contemplar hasta la misma muerte y la llama hermana muerte, el hermano lobo. Cuando uno tiene esa experiencia de encuentro, uno todo lo que ve, uno ve a Dios. La Madre Laura, la Santa Madre Laura, colombiana, en las hormigas, cuando era pequeñita, encontraba la obra creadora de Dios y ahí contemplaba al Señor. Óigame, usted que tiene su esposo, usted contempla a Dios en su esposo. A usted que tiene su esposa, usted contempla a Dios en su esposa. Ahí está la mano creadora de Dios. Y qué difícil es uno ver en su pareja la mano creadora de Dios cuando tiene rabia. Pero qué lindo es cuando uno se deja anonadar, ¿cierto? Cuando uno todavía se deja sorprender por las hermosuras que Dios hace. Superan nuestras debilidades. Y cuando yo aprendo a contemplar todo, lo veo que hermoso. Hasta con esa persona que yo peleé, al momento lo veo como hermoso. San Francisco, ojalá lo puedan ver, leer en las historias de él, ¿cierto? En lo pequeño se contempla. A nosotros nos olvidó contemplar la flor, el pájaro, el agua. Ahí hay huellas de Dios y ahí encontramos a Dios. En todo, porque todo, en el hermano. Qué importante nosotros encontrar, contemplar a Dios en cada una de esas cosas. Segundo elemento para contemplar la pobreza. Santa Clara le llama a la hermana pobreza, San Francisco. Y no es solamente la escasez de cosas, es la necesidad de Dios. Cuánto yo soy pobre para Dios. Hombre, es que a veces las cosas que tenemos incluso nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que son posesiones nuestras. Incluso usted como le llama mi novia, mi novio, mi carro, mi casa. ¿Y eso que nos trae? Apegos. Y el apego desordena el alma. Cuando yo aprendo a liberarme de todo eso, yo aprendo que el origen de todo proviene de Dios y que Él solo me lo ha dado para la administración. Eso está en el libro del Génesis. Dios todo nos lo dio para su administración. Cuando yo aprendo a contemplar eso, yo aprendo a ser más libre, más tranquilo y a vivir de la mano del Señor. Entonces, esa experiencia yo no la puedo vivir sin este último elemento que les voy a dar y es la palabra de Dios. Si yo no me ejercito con la palabra de Dios, no voy a poder conocer al amado. El santo cura de Ars se sorprende mucho con un campesinito que iba todos los días al sagrario, por unos minuticos, y se iba. Y una vez se le acerca el santo cura de Ars y le dice, venga, ¿y usted por qué viene este ratico? ¿Y qué hace? ¿Qué dice? Y él dice, no, yo lo miro y él me mira. Qué rico nosotros poder ir a esa experiencia tan íntima. Yo lo miro y él me mira. Yo lo amo y él me ama. Algo recíproco, que me va a enseñar a mí a entender esta realidad. Que la fuerza y la gracia del Espíritu Santo hoy provoque en nosotros ese deseo de irnos a ese camino interior. Entonces la propuesta es eso. ¿Cómo es ese camino que yo voy a empezar a recorrer? ¿Sí? Hoy se me plantea, y no importa la edad, hoy se me plantea un nuevo camino. Por eso me encanta ese libro, Peregrino al interior del corazón. ¿Yo cómo voy a viajar?
Hay un itinerario, hay una cantidad de cosas que yo tengo que preparar y cómo las voy a hacer. No lo haga solo. Y esta experiencia, esta realidad nos va a ayudar a entender muchas veces muchas cosas que nosotros creíamos tener la luz, pero que no la tenemos. Que la gracia y la fuerza del Espíritu Santo provoque en nosotros ese deseo ardiente de conocerle cada vez más. Que el silencio, ¿cierto?, que nosotros tengamos nos ayude a escuchar la verdadera y auténtica voz para descubrir la verdad infinita. No es tan difícil, es un ejercicio. Entonces, mientras yo más lo practique, más voy a ser, más maestro voy a ser, ¿cierto? El ejercicio, la práctica hacia el maestro, dicen. Entonces, en la medida que yo más practique el silencio, en la medida que yo más medite, es en la medida que yo voy a tener de encuentro con el Señor. Ya los frutos los van a ver en la medida que caminemos. Ese es el descubrir de cada uno de nosotros. ¿Por qué no hay elementos tan puntuales en esta parte de la contemplación? Porque es que ya la contemplación es algo demasiado personal. ¿Sí? Hay mucha literatura, pero no se sesgue. ¿Saben qué es lo bonito de la contemplación? La propia experiencia. Porque todos tenemos una experiencia distinta. Yo no puedo tener la misma experiencia que tiene un Arturo, que tiene Dianita, que tiene cualquiera de ustedes, un César. Mi experiencia es muy personal y es muy distinta. Y es tan valedera la del uno como la del otro. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Emprender el camino para tener mi propia experiencia, para conocer las dificultades, los retos, pero también las aventuras y lo hermoso que Dios nos trae por medio de todo lo que nos ha entregado. Amén. Yo les doy las gracias por siempre estar tan atentos, tan dispuestos a escuchar. Y solamente me quedo orando, pidiéndole al Señor para que obre fuertemente en ustedes y que tanto ustedes como yo pueda descubrir esa experiencia de meditación que me lleve a quién, al Altísimo, al Señor. Y mientras más visitemos al Santísimo Sacramento, más podemos encontrar, más contemplación podremos tener. Mientras yo más me coma el cuerpo de Cristo, más me voy pareciendo a Él. Amén. Un abrazo para ustedes, Dios les pague y ojalá esto les sirva no para tener conocimiento, sino para que les quede esa piquiñita, decir, yo voy a empezar a consultar y a investigar mucho de esto porque necesito beber de esta fuente que todos la necesitamos y es la que nos va a llevar a ser auténticos y verdaderos cristianos. Recuerden que Cristo fue un auténtico contemplativo. Dios les pague a todos ustedes por el momento, a Arturo y a Dianita por permitirme, porque para mí esto es repasar y volver a elaborar en mí todo este proceso de contemplación. Me dejaron por acá